Ya, volviendo entonces al tema de la menstruación, es por eso, así se explica por qué hay coágulos en el fondo del saco que caen cuando una mujer empieza a movilizarse. Igualito, las puérperas, en todas aquellas pacientes que sufren de hemorragia uterina normal, siempre se forman sus coágulos. ¿Ya? Entonces, pueden ver, obviamente aquí han obviado todas las estructuras vasculares, han sacado todos los ligamentos, porque hay un ligamento ancho que nos separa de los órganos subdiafragmático, por ejemplo, y bueno, me han sacado todos esos, me han dejado los esfínteres, con estos que vamos a ver, pero lo que quiero que se vean de la imagen es justamente lo que acabo de explicar, la forma. Por ejemplo, cuando en esta maqueta, en una de las maquetas, tiene algo parecido a esto, y les va a decir según el docente y les va a preguntar, ¿cómo se llama este espacio prevesical, el que está delante entre el pubis y la vejiga? ¿Cómo se llama el espacio entre la vejiga y el útero? Útero vesical, por ejemplo, ¿no? Se han graficado las tres estructuras: el esfínter ventral externo, el piloto vaginal y el compresor de la uretra. ¿Quién me dice cuál es el compresor de la uretra? Según la única común, está grabado en la uretra, ¿no? Esto es lo que deben sacar del video anterior, ¿no? Las fases y ligamentos. Aquí viene la pregunta: ¿hay fases de sostén específicos? Presten atención por favor a la flechita. Esto obviamente es el recto, la vagina y la uretra, ¿cierto? ¿Cuánto mide la uretra? ¿Qué diría? Porque hasta 3 partes tiene la uretra. Los varones, ¿cuánto mide la uretra masculina, por favor? 15 a 20. Mucho. Están dándose cuenta de la respuesta del colega, pero ¿cuánto mide el uretra? Otra vez, échale un número. No saben más o menos cómo mide el pene, ¿no? Entonces 5. Ustedes sabían a los guapos mochicas. ¿Listo? Hay uno bien conocido, icónico. ¿Cómo se llama? El de que está en un El guapo erótico. ¿No parque. han visto o no? No decir que nunca han visto. Todos son peruanos acá, ¿no? Que es turístico, pues, el guapo erótico. ¿Lo han visto? ¿O alguien no lo ha visto para decirles cómo era? ¿Lo han visto o no? Sí. ¿Por qué creen que dibujaban eso? En todas las culturas siempre importaba. Por la fertilidad. En Lima, en la sociedad de los museos, en los escritos griegos, los griegos, desde la cultura griega, pues, es una de las madres de otras culturas de su época. Los griegos tenían unos grabados en el camino, justo le daban importancia a esa parte. Igual que ahora. Y esto es importante saber por qué. Porque en el caso de. Antes me pregunté cuál es el diámetro aproximado de la vagina, ¿cierto? 10. Entonces, el que tiene 10 centímetros bastaría, ¿no? ¿Cierto o no? ¿O no es importante? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Ya, la pregunta es, ¿cómo quedamos los peruanos en el mundo mundial? ¿Cómo creen? Mal. No, ni crea, doctora, Congo nomás no gana. El Congo es parte de África. El Congo está bien defendido. No todos, pero ahí va. ¿Por qué? Algunas búsquedas así como para que se relajen las dimensiones del órgano masculino a nivel mundial. Y se van a llegar a una suerte porque los franceses son una parte de Europa que no va, desde el punto de vista no conviene ir a Francia, ¿no?
Confirma. Bueno, vamos a hacer. Entonces, la uretra femenina mide de 3 a 4 centímetros. Y tiene 3 partes que no nos interesa saber solo por lo siguiente. Fíjense que en el gráfico tenemos ligamentos que van desde el útero, desde el hueso sacroespinoso, de la espina hacia adelante, y vamos a ir hablando de cada uno de estos ligamentos. Los que me interesa que ustedes conozcan son los ligamentos de sostén del útero, por eso preguntan. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar del ligamento redondo? ¿Han escuchado del ligamento redondo? El ligamento redondo tiene solo una utilidad clínica y quirúrgica, que es saber que por debajo o en la parte inferior discurre la arteria de Samson, que viene rama directamente de la aorta hidrovárica. Por eso es importante. Aviso, la arteria ovárica viene directamente de la aorta abdominal y pélvica. ¿Ya? Vuelvo a repetir, entonces, esto es importante porque ese tema de las estructuras que discurren por diferentes partes de los tendones, cuando dicen esterectomías o cirugías o lesiones que pueden haber, es importante saber para saber más o menos qué estructuras han sido lesionadas. Bien, ahí ustedes ven una flechita, esta que está aquí, es el arco tendinoso de la fascia pélvica. Que está aquí. Entonces, toda esta estructura que está entre la vagina y la vejiga se llama fascia endopélvica. El de acá atrás se llama ligamento cardinal y el ligamento uterosacro. Y aquí va. Estos dos ligamentos son pares. Ligamento uterosacro izquierdo, derecho, cardinal derecho, izquierdo. Forman alrededor del cuello del útero lo que se llama la unión de los parametrios y se conoce como el parametrio es como un anillo cervical, ¿ya? Formado principalmente por dos tendones o ligamentos poderosos, por decirlo así, porque hasta que tú no los cortes no sacas el útero. Son el ligamento uterosacro y el ligamento cardinal. El ligamento cardinal tiene varios nombres. Se llama ligamento de Macron, por ejemplo. También así. Pero me interesa que sepan eso. Cuando ustedes escuchen ligamento de sostén, no van a decir ligamento redondo. El ligamento redondo es parte de todo esto, pero no es de sostén, ni siquiera de posición. El ligamento redondo ya es un vestigio de una arteria que quedó, de las arterias del cordón umbilical que quedaron, de eso es un vestigio. Nada más. Su importancia radica en lo que ya les dije sobre la arteria de Samson, que es directamente rama de la aorta, porque si se lesiona durante una cirugía, sangre, puede causar hematomas y otras complicaciones. Una cosa en la anatomía que tienen que aprenderse de memoria para el tema de prolapsos, evaluación de prolapsos en incontinencia urinaria, es este cuadro. Entonces está ahí impuesto, de memoria. Hay 3 niveles de Lance, 1, 2 y 3. ¿Por qué de Lance? Lance ni siquiera era un médico, era un ingeniero. ¿Ya? Pero sabía dibujar todo en estructuras, era el mejor ingeniero americano en hacer estructuras en 3D. Entonces, es el primerito que se le ocurre esto de los ligamentos. Y había otro, un anatomista, que era amigo de él, que él le platica la idea y él hace el diseño de los ligamentos. Y dicho y hecho, como él lo ha dibujado así, se han disecado los cadáveres, y han buscado y le han dado ese nombre a este señor. ¿Ya? Si algo de cultura general tiene, Lansing no era médico, era ingeniero, pero diseñaba estructuras en 3D desde ya el siglo pasado. Bien, entonces, en el nivel 1 están esas estructuras que están ahí, ligamentos uterosacros y cardinales. En el 2, la fascia pubocervical y clavículo, y en el 3, todo lo que queda. ¿Qué pasa si se lesiona? Por ejemplo, para eso me sirve el cuadro, el nivel 1, prolapso uterino, prolapso del cúpulo, enterocel. ¿Ya? El piso pélvico, especialmente lo que da para la parte externa, está formado por arterias, y de ellas, a ver, esto también hay una, les voy a mencionar para que ustedes recuerden, hay una maqueta, en la maqueta se ve la aorta abdominal, que a nivel de más o menos 2 empieza una separación, una bifurcación entre las ilíacas primitivas. Las ilíacas primitivas, llegando más o menos a nivel del promontorio, se van a dividir en otras 2 arterias. La arteria ilíaca externa
arteria ilíaca interna. A la interna es conocida como arteria hipogástrica. Repito, la arteria abdominal, la aorta abdominal, llegado entre L3 y L4, empieza una división hasta L2. Se va a dividir entre ilíacas primitivas o comunes y una arteria que sale todavía muy finita que se llama arteria presacra o sacra, que va para el sacro, o sea, en tres. Pero esa de la sacra es prácticamente no mencionable porque muchas veces es bien chiquitita, pero existe. Así como la de Samson es importante para otras cuestiones ginecológicas. Para cuestiones del curso, simplemente recuerden que hay dos ilíacas primitivas, que más o menos van de 2 a 3 centímetros de recorrido hasta dividirse cerca del promontorio en una ilíaca externa y una ilíaca interna. La ilíaca interna recibe el nombre de arteria hipogástrica. La hipogástrica a la vez tiene dos troncos, el tronco parietal y el tronco visceral. Y ambas tienen ramas colaterales y terminales. Una de las ramas, que nos importa nosotros conocer, es la arteria pudenda interna que va por el piso pélvico. ¿Por qué conducto les dije? Entonces, en el gráfico solo está mencionada la arteria pudenda interna, el canal de Hancock, así se escribe, Hancock. Esta arteria pudenda lírica da todo esto de estas arterias, para el cético mayor, para el canal de Hancock, dorsal, perineal, rectal. Lo que quiero decirles sobre el gráfico es que gran parte del perineo exterior, cuando se lesiona, es porque lesionan a las ramas de la arteria pudenda interna, que a la vez es rama, una de las 6 ramas colaterales de la arteria hipogástrica. La arteria hipogástrica tiene otras importantes, ¿no? La vesical, la uterina, una rectal superior. Bueno, vamos a ver. Nervioso, hablando solamente de la parte externa del peine, una cosa que no sé si se han percatado, miren el gráfico. ¿Recuerdan cómo se llama este músculo? Superficial, no profundo, superficial. ¿Ya? El peine abarca todo esto que está como un triángulo, por si acaso, anatómicamente. Es como un rombo. De tal suerte que esta parte del centro, entre el hiato rectal y lo que es el parte de la horquilla, de la vagina, con los dos urocavernosos y los rectos y los menos rectos, forman lo que se llama el pivot, o también rafio perineal, o también simplemente pivot perineal, aquí, ¿ya? En el punto. Es importante eso porque esa estructura es tendinosa vascular y a veces durante un parto se puede lesionar. Se lesiona esa y el desgarro va hasta el recto. Es por eso que muchos médicos prefieren hacer la episiotomía. Si no se hiciera la episiotomía, el desgarro más común es justamente hasta esa parte, de desgarro. Como tienen un compañero acá que puede estudiar medicina legal, vamos a hacer la siguiente mención. Van a llegar ustedes a llevar ese curso alguna vez. Entonces saben que uno de los actos humanos más deplorables, no sé si se colega, es la violación de una niña, ¿no? Por un violador que a veces es familiar, ¿cierto? Ya, entonces cuando violan a una niña, le rompen todas esas estructuras, todas las violan. Porque la niña obviamente no tiene el hiato vaginal. La vagina de una mujer adulta debe medir, sin dilatarse, entre 2 a 3 centímetros, ese hiato vaginal, o sea, el introito, donde está el himen. Pero en una niña y puber, no ha llegado ni a la pubertad, no ha tenido efectos estrogénicos, los tejidos son más lábiles, por eso es que destrozan, pues, con 2, 3, 4 años, esas niñas que son violadas, imagínense el daño que sufren, justamente porque destrozan todas esas estructuras, le rompen todo. ¿Ya? Bueno, volviendo a nuestro tema, el perineo es un triángulo. Digamos que a partir de este reparo anatómico que es el superficial, perineo anterior, que es como un triangulito, ya saben que acá existe, si le sacamos todos los músculos, hay una membrana que está ahí, interna, han visto antes en el gráfico, ¿no? Para no volver a hacer. Y aquí los músculos siguen mal dibujados, este de acá debe ser pegado aquí, todo es como un triángulo a la vez.
Bien, hablar sobre la vejiga lo vamos a ver nada más, porque no voy a gastar tiempo. No vamos a hablar del uréter, ustedes lo van a leer, tampoco lo van a ver en el examen, porque la resonancia ginecológica no es, ¿ya? Pero para cuestión de manera general, ahí tienen todo lo que hay que saber. El útero sí tiene que ver, realmente, por ejemplo, ahí donde dice el tamaño del útero, en 3 dimensiones, 7.5 por 5 por 2 centímetros, eso no es tan cierto. Yo que llevo más de 10 años haciendo ecografías transvaginales, les diré que el promedio es más bien así. Una cosa, cuando miden el útero, se mide del fondo del útero hasta antes de llegar al cuello. Muchos ecografistas miden todo el cuello, todo el cervix, y pues ahí le va a salir 8 centímetros, 9 centímetros. El útero tiene 3 partes, ¿ya? El cuello mismo, una parte segmentaria que une al resto del cuerpo del útero. Entonces, lo que se mide, lo que debe medir 7.5 según el gráfico, debe ser el cuerpo del útero, nada más. ¿Ya? Y como les decía, por experiencia, ya se ven que las medidas son 7.5, 7 por 4 por 4. Esa es la medida más común que se encuentra en el medio del útero. Entonces, a esa parte del cemento también le dicen istmo, cuerpo, y el fondo viene a ser parte del cuerpo, solo que es obviamente el fondo. Y por dentro está el endometrio, miometrio y serosa, yendo de afuera, de adentro para afuera. El endometrio, ya les mencioné, tiene 3 capas, ¿no? A la vez, funcionalmente tiene 2. Esto es lo que les decía, ¿no? El endometrio, con sus 3 capas, el miometrio, el útero, por cuestiones osséticas, tienen que saber que tiene 3 tipos, está constituido por 3 tipos de músculos, de cruzamientos musculares, digamos así. ¿Alguna vez ustedes, por casualidad, han escuchado el término contracción en triple gradiente? ¿Han escuchado en fisiología? Ya. Porque el útero tiene 3 fascículos. Digamos que son oblicuos, otros verticales y otros transversos, para que me entiendan, para dejarme entender. Entonces, de todos esos músculos están formados en el cuerpo del útero. Otra cosa importante que deben saber es que, por ejemplo, en el útero, el 95% es músculo liso, obviamente, ¿no? Hablar sobre los receptores, los gestágenos, para que sepan cómo se contrae. En fisiología, en llevar ese tema, ¿no? Pues el trabajo de parto se va a tocar, claro. Al que le toque los colegas hacer trabajo de parto, tienen que explicar eso. El tema de cómo se hace el tema de las fibras. Bueno, ya, lo que acá quiero que sepan es que el cuello, el 80% está formado por colágeno, tipo 4. ¿Ya? El colágeno es la parte hacia la parte más externa, más colágeno que músculo. Ese es el tema de la vagina. Acá le han puesto de 7 al 9. En el Perú es un promedio dicho de 10. Las trompas. Ya, acá hay una lámina que habla sobre los medios de fijación. Me interesa el útero sacro, ya les dije. Obviamente va del sacro al útero. Son 2, izquierdo y derecho. El ligamento del McEnroe, que es el que le dije. ¿Cuál es el nombre que le dije? ¿Ya de dónde va? Del cuello del útero a la pared lateral del apéndice. Por eso, si ustedes se dan cuenta, son los dos más fuertes que me sostienen, forman el anillo pericervical, que es tendón puro. ¿Ya? El redondo, ya les dije que lo menciona como fijación, pero no es realmente. ¿Por qué es importante? Porque tiene una arteria, el de Sansón, por si acaso. Así se ha escrito, o Samson, Samson, ¿cierto? ¿Saben quién fue Sansón? Es bueno. Sansón, sí, pero Sansón. Hay ateos o católicos, sí, de repente no gnósticos. Sansón. A ver, doctores, a ver. Es el del cabello. ¿Cuántos católicos hay en esta aula? Lee la Biblia, han ido a misa, Cuando era chiquito. no sé,
¿Alguna pregunta? ¿Nunca han escuchado en Semana Santa el nombre de Sansón? Sí. Bueno, ¿quién fue esa persona que visitó a Sansón? El cabello. ¿Qué cabello? Su fuerza viene del cabello. Pero eso no es de la iglesia. No, pues es mi mito griego, creo. No, no es romano. Ah, sí, romano, creo. ¿De verdad los otros no saben la historia? Nunca se llaman ni dibujitos, ¿no han visto? Nunca han visto los dibujitos de la Biblia y dibujitos, ¿no? Oigan, jóvenes, ¿tienes alguna pregunta? Voy a ponerme en el punto materialista y ateo. Por un cuantos segundos voy a hacer lo que no soy. Ateo materialista. Creo en la evolución, el desarrollo y todo eso. Ustedes saben que tanto la evolución como todo el tema religioso se funden en un punto donde todo es suposición. En el lado religioso se llama fe y en el lado hipotético de la evolución se llaman hipótesis. Hipótesis. Y pues, ¿cómo se origina la vida? Dinosaurios. No, ese es el universo y aquí va, se dice. Bueno, estamos en expansión, movimiento y tiempo, por eso. No puedo hablar de eso. Sino lo que quiero preguntar es, ¿cómo se origina la vida? Ustedes. ¿Qué fue primero? ¿El huevo? ¿Por qué creen que ustedes hablan del huevo y la gallina? La gallina no fue primero porque Diosito la creó. A ver, vamos a ver. Esto es un tema importante porque quiero que resuelven un tema justamente que Según es Darwin, importante también. el Pero bueno, que puso que el se huevo llaman... y de ahí salió la gallina. Ustedes saben que la mayoría de hormonas que tenemos, y lo vamos a ver justo en la clase de anticonceptivos que voy a dictar, todas se producen a base de la molécula colesterol, todas. O sea, no me vengan a decir acá, doctor, yo no consumo colesterol porque soy vegano o soy vegetariano. Y bueno, si tú fueses, ¿sabes la diferencia entre un vegano y un vegetariano, no? Sí, no me tengo que mencionar. Ya, bueno. El que no consume nada de animal es el vegano, ¿cierto? Entonces, vamos al vegano. El vegano podrá vivir si las moléculas se sintetizan a partir del colesterol. El colesterol es importante para la vida, porque si no hubiese colesterol no podrías hacer ningún aminoácido, porque de sus moléculas salen todos, los esenciales, los 20 que son, todas esas cosas que bioquímica ustedes lo han visto. A lo que quiero es ver eso. Se supone que nosotros somos supuestamente, pasó un cometa con agua y algunos carbonos y otras cosas, y chocaron aquí, se juntaron con otros, formaron los primeros aminoácidos, y ahí pasaron millones de años y se formaron otras cositas más largas, y así. Si eso fuese cierto, y si la época de los dinosaurios hubiese durado tanto tiempo, ¿cuál es la época de vida de los dinosaurios antes que los mate el cometa? ¿Cuántos millones de años han vivido? Ya, porque si se pregunta la edad de la Tierra, que van a volar ya. Hablando sobre el tema de los dinosaurios, han vivido 250.000 millones de años. ¿Ya? El hombre, ¿cuánto tiempo creen que está sobre la faz de la Tierra según la evolución? ¿1 millón de años? No. ¿100.000 años? Sí, hace 10.000 años era la época del hielo, donde sale ese diente de sable, Mani. Era por eso. Hace 10.000 años había un diente. Y ustedes de ahí les digo algo de cultura general. En América existen solamente 3 osamentas del tigre diente de sable. En 3 países. Entonces, cuando les pregunten cuáles son los 2 métodos de sostén del útero, se responden sin miedo: ligamento útero sacro y carpo dinámico. Acá está lo que les decía en L4, lejas comunes. Esto es una maqueta a la mitad, arriba, que van a ver en su clase de simulación. Si ustedes no lo leen, no prestan atención y no le preguntan a su médico, el médico se lo va a pasear y las 2 horas que tienen van a desperdiciar. Les pido, les imploro, vayan leyendo pelvimetría. Pelvimetría. A los 6, ¿cuál es tu apellido? ¿Mi apellido? Sí. López. Usted es de la delegada, ¿cierto? Me dijiste que tenías el grupo de simulación, ¿cierto? Y nos vas a pasar a WhatsApp. Ustedes tienen un WhatsApp de todos, ¿cierto? ¿Lo has pasado bien? Ya, entonces saben quiénes van a venir de 8 a 10 este sábado, ¿no? ¿A quién le toca? Pues yo voy a estar, me voy a inaugurar ese día. Ténganse preparado para todos. Esas notas son calificadas, ¿eh? 8 de la mañana en punto. Ustedes, como alumnos, tienen que estar hacia arriba en la puerta de las maquetas.
10 para las 8. Por si acaso. 10 para las 8. Y con los adolescentes se están ingresando a las 8. Ninguno de nosotros Y como tienen que ir vestidos. ¿Ya? Por favor, el grupo del sábado lee perimetría. Y me lee bajo la división especialmente todas las ramas de la arteria aorta, de la común, las dos ilíacas, sus ramas, las viscerales y las parietales, y de la hipogástrica igualito, por favor, para el sábado, para aprovechar los dos orientes que se va a tener. Y les prometo que van a saber evaluar una peli femenina, van a saber rápidamente, porque con el material, con los huesos, se aprende rápido ese paso. Hay más de las arterias. Sí, a mí también me toca abrir. ¿Cómo te toca? Ya, vamos a acabar con esto, jóvenes, ya, porque esto es nuevamente el examen. Los espacios avasculares. Espacios avasculares, son 2 pares y 4 impares. Vamos a ver el primero, estructuras aquí. Ojo acá, por favor, miren el gráfico. Miren el gráfico, por favor. Donde está yendo el puntero, se conoce como anillo cervical. Y ya saben, ¿cómo creen que se llama este ligamento de acá? Cardinal, correcto. ¿Y esto que va hacia atrás? Uterosacros, muy bien. Esos son, como pueden ver ustedes, los principales de sostén del cuello del útero, porque es el anillo cervical, no se olviden. ¿Cómo creen que se llama esa arteria que va por acá? Hasta el istmo. Es la arteria uterina, la uterina. Siempre la arteria uterina vista de arriba y el uréter pasa por debajo. Eso también es otra pregunta del examen, ¿ya? Para que no se confundan. El uréter siempre pasa por debajo. Y eso es es muy importante saber para el ginecólogo esto, porque cuando operan tienen que haber técnicas para que no corten por error la uretra, lográndole la vida a la mujer, ¿no? Esa es una histerectomía, por ejemplo. Bien, entonces los espacios son todo lo que decía, el prevesical que está acá adelante, que es obviamente impar, el recto vaginal, el vésico vaginal, está el recto vaginal y el presacro. Rápidamente, este y este, ¿no? Los pares paravesicales y los pararectales. Ahí vamos a ver qué contiene cada uno de ellos. El espacio prevesical o del rectus es otro examen de pregunta. Me van a preguntar, el espacio del rectus está formado por anteriormente. Gran sífilis y el público. Son preguntas del examen, ¿no? Y el examen de lineal, por si acaso. Nosotros estamos haciendo incidencia en este tema. Espacio vésico vaginal o vésico uterino. Estructuras que se deben ver: trígono vesical y uretra. Paredes, ahí tienen las 4. En caso lo pueden relacionar. El espacio Yabuki. ¿Ya? Este espacio no está mencionado, como se han podido dar cuenta, aquí. Pero es un espacio importante que ya este japonés lo ha mencionado y tiene unas explicaciones. Se ha visto que han preguntado en un examen, por eso se lo he puesto. ¿Verdad? Pero a ustedes, básicamente, no hay forma de que les interese, porque eso es un tema quirúrgico para el médico, porque ese espacio, al menos al médico, ginecólogo le sirve para parar una hemorragia. Por ejemplo, eso les voy a decir porque eso es un tema de hemorragias. Cuando una mujer llega sangrando al hospital porque tiene un parto o ha habido una lesión ahí de la arteria, de cualquiera de las arterias internas, la única forma de salvar la vida es entrar y ligar la hipogástrica. Entras y ligas la hipogástrica. La hipogástrica recorre paralelamente con el. Hacia afuera está la hipogástrica, hacia adentro es el uréter. Entonces, y si tú no sabes anatomía, disecas la fascia, sacas la fascia y llegas ahí, ¿ves? Y si no sabes cuál es el uréter y cuál es la arteria, te ligas al uréter y dices, ya le sale la vida, mejor se muere y encima se ligaba al uréter. Ve el legista, le dice al juez y pues te quita el título y a la cárcel por homicidio culposo. Así de sencillo. Las dos especialidades más denunciadas en América Latina son la ginecología y la cirugía. Para los que quieren ser ginecólogos o cirujanos, todo es denuncia. Todo es denuncia. Ayer, en los hospitales de Lima, sale el médico al paciente y los abogados ¿está conforme con la atención? ¿Me han tratado bien? ¿Hay una negligencia? Y de hecho ya hay abogados que están formados para solamente llevar casos de negligencia médica. Atacan a la clínica, al médico. Es todo un problemita. Ya ustedes lo van a vivir en carne propia, porque esta generación recién está viviendo. Es todo un problema para el médico. Por eso, existe otro concepto, cultura general en medicina, el lex artis, o arte médico, o la ley del arte médico, que está regido por el principio famoso que van a hacer ustedes cuando se gradúen, cuando se van a juramentar, juramento de Hipócrates, ¿no? Hipócrates.
Y eso se resume en acá. No sé. ¿Qué creen que significa? Ética. ¿Qué diferencia de la ontología de los valores morales? Bueno, ahí están los retos de espacios que vamos a mencionar, están lo que contiene y sus paredes, por favor. Bueno, ahora pasamos al tema para terminar ya ideas generales sobre el ciclo menstrual. El ciclo es un fenómeno cíclico del cuerpo, dominado por este eje hormonal. El hipotálamo, alguien puede decir cuántos núcleos tiene el hipotálamo después de secretar una de las hormonas que interesa, de las 8 que interesan en ginecología. Ese para óptica. Ya, la hipófisis, hagan un reporte, la hipófisis es básico. En la hipófisis hay 8 hormonas, unas que vienen de otro lado, 2, porque la hipófisis tiene 3 partes, ¿no? La parte anterior, cuando hay hipófisis, la parte media, la hipófisis posterior. Ya, la posterior tiene 2 hormonas, la anterior tiene almacenada 6, ¿no? ¿O no se acuerdan de eso? Ya, ¿cuáles son los hormonas? Correcto, desde adelante. LH. A esto, LH, que significa folículo luteinizante. FSH es folículo estimulante. ¿Ya? No se olviden. FSH es hormona folículo estimulante. La LH es luteinizante. La FSH gobierna la primera etapa del ciclo menstrual y la LH luteinizante la segunda etapa. No se olviden. ¿Ya? Y los picos los vamos a ver en un gráfico aquí. Y luego otra vez los razonamos hipótesis. Para que nunca se olviden. ¿A cuál de estas hormonas le dicen la hormona del amor? No puedo. No sé cómo. Consenso, oxitocina, ¿todos están de acuerdo? Oxitocina. ¿Por qué creen? ¿Han escuchado hablar ustedes del sistema límbico? Sí, alguien podría dar una idea básica de qué hace el sistema límbico, por qué es una formada. El sistema límbico sirve en el control de la circulación. Ajá. Mire, cuando usted está caminando por la internacional, si se utiliza para contracción del útero. El trabajo de parto les tiene que enseñar eso. Bueno, en infantilidad se va a volver a ver esto, de la FSH, LH, la prolactina, la TSH, T3 y T4, y sus liberadores que vienen del hipotálamo, ¿no? Los análogos, los liberadores de gonadotropinas. Ya, nosotros tenemos que saber, este eje es el eje hormonal ginecológico, que después de la pubertad funciona, pero no está maduro. Recién, en promedio, madura entre los 17 y 18 años. ¿Ya? Y hasta que este no madure, los ciclos menstruales no son cíclicos. Y ahí es donde viene un concepto que se llama menorrea. Las mamás están corriendo al médico, doctor, 3 meses, mi niña de 12 años no menstrua, empezó el niño con fuerza, estaba como un reloj, 28 días, pero después ¿qué pasó? Ya no menstrua 3 meses. Y lo único que tienes que acordarte es que en tu clase de ginecología dijeron que este eje, cuando es inmaduro, pasa eso. Solo se considera menorrea o anormal cuando superan los 6 meses. Ahí se llama la verdadera menorrea. ¿Secundaria o primaria? Primaria, esa es la secundaria, claro, estamos hablando. Para definir, la menorrea primaria es la que nunca ha menstruado, la que nunca llevan al médico porque nunca ha menstruado, y hay que ver las causas. Entonces, ya cuando una niña ha menstruado, es una menorrea secundaria. Una menorrea secundaria, cuando se considera mayor de 6 meses, para estudiar recién. Antes no se justifica porque este eje es el responsable. En ustedes, se van a expresar cuando den el examen de ginecología y se van a jalar, eso va a variar. ¿Ya? Y entonces van a dejar de menstruar. Porque ven ahí, ¿no? O sea, en su sistema, todo su sistema clínico que les acabo de decir, van a estar con el miedo de jalarse. Porque este mes nos han dado esta directiva, o pasan sabiendo de no va a pasar con los ciclos, al menos eso me han dicho. Es decir, que vamos a ser exigentes, supuestamente. Por su bien. Por su bien, pero que ustedes sepan que eso no, ustedes son los de la ley, ¿cierto? Para ustedes es, cuanto más necesitamos, más. Porque, ¿saben cuál ha sido el problema con las otras promociones, con las 3 anteriores? Han sido que ellos han pasado por lo del COVID. Entonces han tenido clases virtuales, están trabajando en cambio ustedes ya no han pasado ese problema, ¿cierto? Sí, hemos llevado virtual. Pero el curso básico no ha sido, porque ahora ellos no iban a, imagínense, al hospital, no hacían nada, llevaban todos los cursos de semiología, así, nunca iban a aprender nada. Y es cierto, pues. Y las primeras promociones los han puesto ustedes a la Continental como una de las mejores universidades del Perú.
Pero en las últimas, que se están haciendo quedar mal. Cuando llegan al internado, peor todavía. Así como yo he enseñado acá, tengo varios internos de la continuidad que han pasado por el hospital, que tienen ese interno de acá. Estudien para que después no nos avergüencen, digan que no se les ha enseñado. Porque si no se les ha enseñado, el doctor ya vamos a quedar mal todos. Ya, entonces, recuerden ese eje, es importante, me interesa que sepan que madura, empieza la maduración después de la pubertad y va madurando conforme a las experiencias vividas en la misma persona, ¿no? Este cuadro es ampliamente conocido. La primera etapa de arriba son las hormonas, ya les dije FSH, LH, la P es de progesterona, la E es de estrógeno. Hay tres tipos de estrógenos. El estrógeno que me interesa es estradiol, que viene del propio ovario. Hay dos más que son estiol y estrona, que son de otras partes, que no es un tema de ahora, se hablará cuando se hable de ovario poliquístico y esas cosas que se hablan. El crecimiento folicular se hablará cuando se vea el tema del desarrollo también de los ovarios, una clase que es especial de esa. Y el tema de la menstruación del endometrio con las tres capas que les dije, anatómicamente. Funcionalmente son dos capas, la capa basal y la capa funcional y basal. La funcional se divide en esponjosa y en compacta. Son las que se caen cuando viene ya la menstruación. Arriba, la FSH, cuando hay buena producción de los folículos, la FSH, que está aquí, vean el gráfico, la FSH, que es este tipo de aquí. Este que llega más alto es la LH, este que viene con puntitos intercortados es la FSH. Ese tema de los 28 días es un mito. La menstruación no es 28 días. Claro que hay mujeres que menstruan cada 28, 29 días y pueden pensar que eso es normal. Otra vez volvemos al tema. Lo normal es un rango que va, escuchen bien, de los 21 días a los 35 días. Eso es lo normal. ¿Ya? 21 a 35 días. ¿Por qué ese término? Porque después de 35 días se considera que hay problemas con la menstruación y antes de 21 días también, que las menstruaciones son más cortas, también se considera un problema. Se utiliza esto en ginecología para hacer estudios. Bien, entonces, como ustedes pueden ver en el gráfico, la ovulación se debe a un pico de LH, como está ahí, y la ovulación tampoco es en el día 14. ¿Cuántos días vive el espermatozoide, jóvenes? 72 horas, correcto. Entonces, justamente ese tema es importante porque la ovulación a ver, es un poquito de examen de nada también. De las dos fases de la menstruación nos van a preguntar cuál es la más estable, o sea, en duración. ¿Cuál? Lútea, correcto. Por ejemplo, si una mujer ha menstruado hoy, que es 18 de marzo, con seguridad hace 10 días atrás, ha ovulado. Por mucho será 11 o 12 días, pero más no es. En promedio es 10 días. Si una dama inicia hoy su menstruación, ha ovulado con seguridad hace 10 días atrás. Lo que es más variable, y es el que configura los problemas de HUA y ese tema de los ovarios poliquísticos, es la fase de FSH, o la estrogenia. Ahí viene la que se demora 14, 16, 18 días. Una mujer puede ovular el día 14, el día 11, el día 12, el día 14, el día 16, el día 18. ¿Ya? Pero vuelvo a decir, si hoy menstruó, con seguridad hace 10 días ha ovulado. ¿Se entiende, no? De ahí viene otro concepto. Toda mujer que menstrua, ¿ovula o no ovula? No ovula. Pero toda mujer que ovula sí menstrua. ¿Ya? Toda mujer que ovula menstrua. Pero no toda mujer que menstrua ovula. ¿Ya? Eso es en las etapas de la vida, de los extremos, tanto de las jóvenes como en las premenopáusicas, ese problema es importante saberlo porque ahí es donde se presenta eso de las menstruaciones sin ovulación. Doctor, ¿y uno de los 10 días se considera en la fase luteal? Lútea. En la fase lútea, dentro de esos días están los 2 días del cuerpo albicado. Claro, o sea, ni bien sale la expulsión del óvulo de la ovulación, ahí empieza a ver pues, el cuerpo albicado. Entonces serían 2 días de cuerpo albicado y 8 días de fase. Algo así, sí. Es un concepto más práctico demostrable porque la realidad es bastante variable. Pero en esa variabilidad, la estabilidad van de los 10 a, técnicamente, a ver los actores que sostienen esos dos, de 10 a 12 días. Con seguridad, la mujer ha ovulado. Ya, esa es la duración de la fase lútea o de la etapa lútea.
Pero si hablamos de la etapa estrogénica o menstrual, esa es la que no puede ser 10 días, 12 días, 14 días, 18 días, hasta 20 días puede ser, o más inclusive, porque ahí vienen pues, los problemas de los mayores de 25 días. ¿Ya? Ya se van dando una idea de cómo es esto de la menstruación. Por eso es que abajo, mira, ¿ven? Ponen días fértiles. ¿Por qué creen que el autor aquí pone días fértiles del día 9 hasta el día 18? ¿No? Al autor que tomó sueño, ¿por qué creen que ponen eso? Porque hay más probabilidad de que salga embarazada. Que te gane la tinga, ¿no? Sí. ¿Ustedes saben cuál es el dato más fértil de una mujer? ¿De qué edad es? 18 años hasta los 26. ¿Ya? Aquí viene otro punto importante que ustedes como médicos deben saber, porque van a tener que decidir, es para sus vidas. Después de los 25 años, el cuerpo de la mujer cada 5 años va cambiando. Y eso es otra teoría que también le corresponde al hombre, porque el hombre también, igual que la mujer, llega a la andropausia. Y también cada 5 años van periodos de envejecimiento. Ya, entonces, después de los 25 años todo cambia en la mujer. A los 30 voy a cambiar todo. A los 35 voy a cambiar todo. A los 35 ya te vas despidiendo de los óvulos y vas entrando en la premenopausia. Después de los 40 cualquier mujer puede dejar de menstruar y es normal. Después de los 40 empieza la menopausia, técnicamente. ¿Ya? Y ahí vienen conceptos de premenopausia y perimenopausia, que son temas de otra clase. Ya vamos a acabar, doctora, que no mire el celular, ya vamos a acabar ahorita. Ya, entonces, como pueden ver en el gráfico, la ovulación puede ser hasta el día 18 inclusive. Esto ya es un tema más para fertilidad cuando se ve ese tema. Y acá dice de 24 a 38 días, ¿no? Aquí en el Perú, en lo que es miren, por eso les decía el ex-artis, en el Perú se guía por normas técnicas, ¿ya? Las normas técnicas de fertilidad hablan sobre el ciclo menstrual, y ahí consideran 21 a 35 días, por eso es que a mí no se me ocurre a mí, por eso les menciono. Si esta literatura es colombiana, ese gráfico presente, de acá es. Entonces de repente en Colombia tienen una norma técnica de 24 a 38 días. Pero en el Perú, técnicamente, ¿por qué 21 a 35 días? Es porque en la norma técnica de fertilidad del Instituto Materno Infantil del Perú, oficialmente se considera de 21 a 35 días. ¿Sí? Ciclo menstrual, este es un tema académico, se divide así, pero no necesariamente es así, hablamos. Igual, 14 días. Este es un tema para que vean los núcleos, para hablar sobre la parte anterior, la parte media y la parte posterior. Las teorías modernas dicen que no existe parte media. Ahora la hipófisis se considera solamente como la anterior, adeno y la neuro, nada más. ¿Ya? Y sí, en la neuro se van quedando las dos hormonas que vienen del hipotálamo, que son la vasopresina y la oxitocina. ¿Ya? Y las seis producidas en la misma por estímulo entero del hipotálamo. ¿Saben por qué se hace esta otra división también? Aquí está. Porque entre la prolactina, por ejemplo, y la TSH, que son hormonas, solo varía aminoácidos, algunos aminoácidos de la cadena posterior, ¿no? A tal punto de que cuando la prolactina aumenta, se pueden dar cuadros de hipotiroidismo y viceversa. Es interesante este tema de la metodología de esto, porque es un tema que no me van a preguntar a ustedes, pero ustedes deben saber por qué. El cuerpo se parece mucho a las hormonas. Como pueden ver, solo son cadenas de aminoácidos. Pero si tú le cambias una y otra cadena, el nombre varía, se llama prolactina o se llama TSH. Hasta veces T3, T4. Son variaciones nada más de unas cadenas de aminoácidos. Bien, eso es todo lo que hace la hipófisis. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Estoy acabando. Yo tengo una pregunta respecto al método de Rita. Si no es 14 días, porque siempre se ha restado 14 días, entonces el día de ovulación me restaba 3 días antes, 3 días después no podía tener relaciones sexuales. Te pregunto, ¿científicamente el método vale o no vale? No vale. No vale. Entonces, por ende, todo lo que te han dicho, no vale. Sí, es sencillo. Que justamente fue la suposición de alguien que dijo sin conocimiento. Porque ahora la medicina, ¿cómo es? Basada en evidencias. Ya no es opinión. Ya no es, o sea, aquí no hay que, yo sé porque yo he visto. Esto dice basado en la medicina de evidencia. Todas las guías actualmente se desarrollan en base a las evidencias. Las evidencias
son del nivel de los ensayos clínicos, o sea, de estudio en poblaciones. Ese tipo de evidencias sostienen la medicina actual, ¿ya? De eso estamos hablando cuando hablamos de medicina basada en evidencia. ¿Otra pregunta más, jóvenes? Solo una pregunta respecto a la desarrollo. Ya. La pubertad era por la menarquía, ¿verdad? La primera menarquía, Sí. pero no necesariamente ocurre, ¿verdad? Recién cuando es adolescente ocurre. No. La primera es por ovulación. La primera es con ovulación. Sí. La primera menstruación es necesariamente con ovulación. Las que vienen después sí pueden ser solo menstruaciones y no ovulaciones. Pero la primerita, muy buena, muy interesante pregunta. La primerita tiene que ser con ovulación, porque es así como se dispara todo el tema este de los síntomas. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Pregunten, porque después ya no hay tiempo. Pero usted no da explicar eso de la perimenopausia. Estaba leyendo y es Esa clase ha sido suprimida justamente porque no hay, por eso se hablaba. Había una clase que era sobre la sexualidad de la menopausia. Era un chiste esa clase, pero eso también lo han quitado del Amaya porque no alcanza. Y han puesto. Usted supongo que tiene sí, la cuestión. Y desde ahí estaban por adelantado todas las clases de psicología y de que se van a llevar. Hay muchos temas que no van a tocar, por eso les insto a que lean, pregunten. Entiendan que más o menos una tercera parte de los cursos de lo que se dictaba cuando esto era obstetricia sola o ginecología sola se han suprimido. No se han cortado porque no sean importantes, se han cortado porque no alcanza el tiempo para dictarlos. Como están viendo, 3 cursos grandes, 3 horas, no alcanzan. Hay bastantes cosas que discutir aquí y ver. No alcanza, pues el tiempo lamentablemente no alcanza. Por eso ustedes, para sus próximas clases del próximo martes, busquen sus sílabos, lean el tema y pregunten. No van a aprender, jóvenes. No esperen que en la clase se les dicte todo, no van a aprender. ¿Ya? ¿Algo que no quede duda, algo más que quieran saber? ¿Recuerdan que les decía, ¿recuerdan este nombre aquí? Ya. ¿Esos en qué momento, de dónde venían? De las células primordiales, que venían de los deltoides, iban a la cresta, al ovario, y vienen a ser con 4 números, y después cuando llegaban a la pubertad tenían tanto, y durante toda esa vida se iban. Y también deberían preguntar, doctor, ¿y cuántos folículos la mujer se producen? Porque hay una fase, justamente como dice, la fase folicular. En infertilidad eso tienen que verlo, eso sí se va a ver en la infertilidad, una fase de reclutamiento se llama, una fase de desarrollo folicular. Y aquí son las 6 tipos que les dije: folículos primordiales, primarios, secundarios, luego los antrales, los dominantes y los ovulatorios. Normalmente, sea el ovario izquierdo o derecho, siempre debe haber un folículo dominante. Este de 10 milímetros es falso. El folículo dominante puede medir hasta 25, hasta 30 milímetros. Dependiendo, y esto es importante, porque ustedes van a escuchar, y esto es este punto, ahí, me voy a demorar unos minutos, para les quito unos minutos, porque tienen que entender lo siguiente. Este folículo dominante y su tamaño se relaciona con el dolor de la ovulación. A las damas les pregunto, ¿no se han preguntado en su vida por qué a veces les duele más una parte de cuando van a ovular de los lados? ¿Por qué les duele? Y hay veces que duele tanto que tienen que ir hasta el hospital y digan apéndice, si es del lado derecho. Y pasan por el cirujano, le abren, antiguamente las cortaban, pero ahora por lo menos por la colposcopía y se dan cuenta que es un folículo sangrante. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño que alcance el folículo, al romperse, produce hasta sangrado. La sangre, dentro del espacio adentro, irrita el peritoneo parietal. Es el dolor que produce el bulbar positivo, todos los signos de rigidez, tú lo tocas, se pone duro todo. Pero no es porque tenga apéndice, es porque hay unas gotas de sangre. Y se ve, cuando hacen la laparoscopía de tramos, vemos al ovario que está sangrando, chorreando una gota. Un caño dolor. Entramos y lo cauterizamos y se acabó el cuento. Pero, ya pues se ganó, si se va a un hospital más pequeño, le abren un apéndice, ¿no? Después el ginecólogo tiene que abrir adelante. Si no hay laparoscopia, piña, ¿no?
Bueno, ese es lo importante en la práctica de este desarrollo curricular. No son 10, puede que sea hasta lo normal es que se rompa a los 21, de 21 para arriba, eso es lo normal. En fertilidad, como se utilizan apoyos, se puede romper a partir de los 13, 14, 15 milímetros de desarrollo. Y ahí se llama un seguimiento ecográfico al óvulo para ver el ovular. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Si no más Mañana no hay clases de